Ave María Purísima. Intenciones para nuestra Santa Misa. En acción de gracias a la Virgen de Fátima, Virgen de Lourdes, San Cayetano, San Antonio, Virgen de Caacupé, San Juan Bosco, Santo Domingo Sabio, San Miguel Arcángel, San Expedito, María Auxiliadora, Divino Niño Jesús, Rosa de Guadalupe, Virgen de las Mercedes, por el cumpleaños de Guillermo Nicolás, en petición de gracias por el trabajo de las empresas GMA Rigel y Punto Piedra, por Karin, por la venta de una propiedad, por los exámenes de Samira, por la salud física y espiritual de Carolina, Rubén, Jessica, Lucero, familia Portillo Estigarribia, Dulce Paloma Araceli, Alexa Victoria, Paola Raquel, Sara Pablina, familia Cuellar, Calixto Miguel, Regina del Rosario, familia López Rojas, Ezequiel y familia, Pamela y familia, familia Samaniego, Valdés, familia Báez, Vázquez, familia Cano Encina, familia Encina Benítez, familia Ojeda Vallejos. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Padre Sanardini, Jorge, Hugo René, Pablo, Meliano, Mario, Natividad, Blanca Inés, Liberata Elba, Simeón, Nina, Custodia, Cirlio, Estefana, Wildo, Brígida, José Asunción, Irma, Eduardo, Waldina, Timotea, Víctor Hugo Maximilian, Hugo Nicolás Expedito, María Antonia, Edgar Herminio, Pedro Pablo, Carmen Eloísa, Regina Mercedes, Miguel Ángel, Carlos Atilio, Ariel, Pablo, Julián, Eligio, Serafina, Perfecto, Isidoro, Felipa, Faustina, Luis Antonio, Leandro, Augusto, Primo Feliciano, Guillermo, Jacinta, Basilisa, Isidoro, Ecmidia, Geraldo, Amílcar, Sebastiana, Gladys, Pulciano, Rufina, Hugo, Mirta de Jesús, Pedro Emiliano, Librada, Jacinto, Jerónima, Antonio, por los angelitos, Bryce, José María, Sol Ariel. 20º domingo del tiempo ordinario. Hermanos y hermanas, sean bienvenidos a esta celebración eucarística, tanto a quienes nos acompañan aquí en la capilla, como quienes nos siguen en directo a través del canal Ñandeyara Ñe'e. Hoy el Evangelio nos presenta a una mujer extranjera que con fe insistente y humilde alcanza la misericordia de Dios. Que su ejemplo nos anime a no cansarnos de pedir, de creer y de confiar. Con esta disposición del corazón, comencemos nuestra celebración cantando. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré.
muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí, junto a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgencita de Cacupé! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad! ¡Viva! Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Bueno, y ahora justamente que veo que está llegando doña Nimia, 88 años lleva, ¿eh? 88. ¿Cuántos ustedes que son sus hijos? Díganme, nieto más bien. Así que un fuerte aplauso aquí a doña Nimia, cumplió 88 años y nos acompaña siempre. Y yo le dije, porque me fui a su fiesta, a su farra, se juntaron todos los hijos, todos los nietos, todos los bisnietos, pero todavía no hay tataranietos. Pero una época, ¿te imaginas? Ya estamos cerca, dice. Bueno, queridos hermanos, qué importante es rezar por la vida siempre, tantas cosas que nosotros agradecemos a Dios. Pero esa vida que tiene que ser también muy bien cuidada, muy bien llevada adelante, porque hoy una mujer, justamente en el Evangelio, se pone a gritarle y a pedirle a Jesús: Señor, tengo una hija enferma, socórreme, Señor. Ciertamente que esa niña enferma, esa hija enferma, somos nosotros, es nuestra sociedad, son los valores que hemos perdido, pero esta actitud de esta mujer que tiene tanto coraje de gritar, no tiene ateo, ya lleva. Ya no debe, porque sabe que solamente Dios es el que puede curarnos. Así que vamos a pedir también esa gracia sobre nuestra vida, y también por eso vamos a pedir por Carolina Noguera, que pide también oraciones. Ella es guía del taller de oración y vida. Y todas esas oraciones que necesitamos por nuestros hermanos, que puedan también abrir siempre los ojos, darse cuenta del camino que estamos haciendo en nuestra vida, siempre hacia la resurrección. Vamos a iniciar entonces nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor.
Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El profeta Isaías nos anuncia que la casa de Dios es casa de oración para todos los pueblos. San Pablo en la carta a los romanos nos recuerda que la misericordia de Dios alcanza a todos sin excepción. Y en el Salmo nos invita a alabar al Señor, que todos los pueblos te den gracias. Escuchemos con el corazón abierto esta palabra que nos habla de un Dios sin fronteras. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación, y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores. A todos los que observen el sábado sin profanarlo y mantengan firme a mi alianza, yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Lectura de la Carta de los Apóstoles San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, a ustedes que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio provocando los celos a mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración ¿no será un retorno a la vida? Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos,
han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora que ustedes han alcanzado misericordia, ellos se niegan a obedecer a Dios, pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten piedad de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron a Jesús y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los perros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a reflexionar un poco la palabra del Señor que nos dice en este domingo. Es importante que entendamos, ¿verdad?, lo que esta palabra de Dios quiere transmitirnos. Es hermosísima, verdaderamente, la lectura, tanto la primera lectura, la segunda, el Evangelio, ¿verdad?, que nos hace mirar sobre todo a la universalidad como primer elemento. El primer elemento es que tiene que el hombre buscar el bien, como decimos nosotros y ahora nuestros obispos. Desde el año pasado nos han propuesto el bien común, ¿se acuerdan? El bien común. El común quiere decir universal, para todos. Nadie tiene que pasar necesidad. Primera Comunidad Cristiana, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47, nos pone ese modelo de universalidad, ese modelo de que nosotros ponemos todo al servicio de la comunidad. ¿Pero por qué? Y porque en realidad los bienes que nosotros recibimos en este mundo son bienes que Dios ha regalado a la humanidad, al hombre, a todos nosotros, todos nosotros. Y más aún hay un segundo elemento, porque en la creación Dios a todos nosotros nos ha dado, dice, talentos. El Evangelio de Lucas habla de que a toditos nos dio 10 talentos, a toditos. Y depende de cómo nosotros producimos esos 10 talentos, es decir, toditos somos dueños de la creación, todos. Los 10 talentos quiere decir que toditos por igual hemos recibido gracia sobre gracia de parte de Dios. Pero seremos nosotros quienes vamos a producir. Uno produjo 10. El otro produjo 5 y el otro fue y enterró, dice, y no produjo nada. Bueno, entonces ahí ya entra el aspecto de la libertad. San Mateo, sin embargo, él utiliza diciendo que el Señor cuando iba a ir, a uno le dio 5, al otro le dio 3 y al otro le dio 1. Bueno, eso también es muy interesante porque quiere decir
que todos somos diversos, todos recibimos cualidades diferentes en la vida, pero todos tenemos responsabilidad de producir esa cualidad que tenemos y poner al servicio de la comunidad. Bueno, y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a mirar un poco hoy lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Miren que esta primera lectura de Isaías es maravillosa, como también la carta de Pablo, ¿verdad?, que escribe a los romanos, que nos habla también de universalidad, pero sobre todo Pablo insiste más en la misericordia ante el pecado, ante el camino equivocado, que muchas veces la humanidad, es decir, ñandé, da ya producir y inhala fruto como Dios quiere. Ya yo a veñan de yarandie. Esas cualidades que nos dio son cualidades que tienen que estar al servicio de la comunidad. Es decir, miren que esto es importantísimo como teología, que muchas veces nosotros no lo hacemos en nuestra catequesis. Primero, hoy porque ya hace la catequesis. Yo siempre me plagueo, ¿verdad? Porque los chicos, eso, la catequesis, confirmación, ya pala y confirmación, primera comunión, opaiga, cero al cuadrado. Claro que después vamos a tener muchos problemas para vivir una vida cristiana auténtica, porque siempre nos vamos a quedar con una religión mágica. Solamente después nosotros pensamos que nuestro Dios es Seraceteo, Yehusepea, que amó, que se sohue, que no sé, qué cosa, pegando, ay Dios, ay Dios, pechañe. Esa es una religión mágica, quiere decir que no entendemos absolutamente la propuesta del Evangelio, la propuesta de Dios, ¿entienden? No entendemos, porque Dios nos dice, y hoy Isaías lo marca y lo remarca, porque él dice luego, para que exista eso, para que lleguemos a la construcción de un mundo, de acuerdo a mi proyecto, dice el Señor, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que practicar el derecho y la justicia. De Isaías. La pepe ya pone, vea. Entonces, ahí hemos sellado y hemos entendido que hicimos un buen contrato con el Señor. Ustedes quieren vivir felices, ustedes quieren tener un país donde no exista pobreza, donde no exista ignorancia, donde no exista corrupción. Ahí está. Practiquen el derecho y practiquen la justicia. Así de sencillo. Así de sencillo, pero sin embargo, queridos hermanos, así de difícil. Sobre todo así como estamos actualmente en nuestro país. La justicia que se vende, pero así, el que más paga, ¿verdad? En estos días, por ejemplo, le estuve acompañando a un chico, ¿verdad? Con problemas, etcétera, etcétera. Pero así, abiertamente, ¿verdad? Su abogado, ¿verdad? Que le tantos millones, ¿verdad? Llamón Gorrea, y que tu se la juego firmar a favor, o firmar a favor. Va a un Boriajú, donde cogen las 20 millones, va a irse pegando esa cuaisa mío. Y bueno, vaya, entonces 10 años, jóvenes, 10 años adentro. Sea con justicia o injustamente. La orecoye, hoy me ha bandido mondajá, afuera. Pero sin embargo, ese que tal vez es inocente o lo que sea, adentro. ¿Por qué? Porque ne boasai. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Y por eso es que en nuestro mundo después estamos en una situación, ¿verdad?, en la que vivimos. El sálvese quien pueda. El que puede, y bueno, vamos adelante. Yo recuerdo que una vez conversando con un señor, ¿verdad?, que justamente trabajó también hacia niveles del gobierno, y él miraba y decía, padre, aquí lo que hay que insistir es en la justicia, porque supuestamente coñandella con la justicia, etcétera, el parlamento, el gobierno, ¿verdad?, todo en forma independiente, daye. Pero amigo, ye digitabaite, mapañemoita pepe, mapañemoita mo, que responda a mis intereses. Eso no es justicia. Eso no hay autonomía, pero absolutamente no, ¿verdad? No hay. Queridos hermanos, por eso que Isaías insiste mucho, ¿verdad? Y nos dice, y nos quiere abrir la conciencia, y nos dice directamente, ustedes quieren verdaderamente que se viva
los proyectos de Dios y que lleguemos a lo que el Señor nos propone en su palabra. Y bueno, ahí está. Ese es el único camino. Si nosotros no llegamos a esa honestidad del corazón, si nosotros no nos convertimos a la palabra de Dios, si nosotros no escuchamos a los profetas, como sabemos también, y Jesús mismo después dice, ¿verdad? Ustedes a los profetas los han matado a todos. ¿Pero por qué? Porque no quieren escuchar la voz de Dios que les habla sobre la realidad. No nos olvidemos, queridos hermanos, que la característica esencial y fundamental del profeta es mirar la realidad, es decir, se encarna con el pueblo, se encarna con las necesidades del hombre. Es la encarnación total en la realidad que vivimos en el día a día. Sea lo que fuere, todos los niveles de la vida del hombre, la vida integral del hombre, la vida de familia, la vida de sociedad, la vida de la economía, la vida de la justicia, la vida de la educación, la vida de la salud, todo. El hombre es íntegro, necesita todo. Y entonces, mirando esa realidad del profeta, va a anunciar y va a decir, la pecha de Yajano, evidentemente que llegó hasta ahí, auto. Así es sencillo, pero mirando la realidad. No hace falta que el profeta esté ahí soñando y viene un angelito y le dice, como muchas veces nosotros pensamos, pero hay profetas ahí, porque pero ya acertáis, va boicota en el futuro, va ahí, va boicota, que pero hay cuapa hoy. No hay nada. A mí me piensa, y eso es por falta y por ignorancia religiosa. Y mucha gente se va detrás de esa gente y ponda yo lesio, pero poco y cara que vea, muy cuapa, boicota desea, va eva. Eso es ignorancia religiosa. Esa ignorancia verdaderamente para entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Jole, cai pole, caña cai, pui, sapena y otra cosa lo lea, pero lee para y te oigo. Y me dijo lo que va a pasar. No, querido hermano, a ver ya lee tante. Eso mita ahí que no viene a la catequesis. Y bueno, no hace falta que uno sea un gran sabio ni tenga un sueño grande para saber que eso no van a saber nada de su vida cristiana y religiosa. Un mita ahí que vos le dejas en la calle, que está siempre ahí. No hace falta que vos tengas un sueño especial y te diga, en el futuro este niño va a hacer esto o aquello. No hace falta. De esa manera. Momoína. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces aquí cuando Isaías está mirando y está diciendo, ciertamente que él aquí en este capítulo ya está un poquitito más positivo, Isaías, pero mirando una realidad desde una realidad quejumbrosa, desde una realidad que nosotros ya hemos dejado de lado, dice Isaías. Pero ahora que vamos a comenzar algo nuevo, por favor, le dice al pueblo que está entrando de nuevo a su tierra, está volviendo del exilio. Amaguría lleva en el pecado. O ya pasuruma curia lleva petuyucuade, pero ahora el Señor en su misericordia y en su amor lo ha sacado y entonces le dice, pueblo mío, y por eso quiero que me escuches, practica el derecho, practica, mi hijo, la justicia. Porque ese pelo añade se añade rumia, añade peisa, lleva mi hijo, ella pone mina, ella pone pea, ella pone moa. Y entonces sabemos por dónde vamos a ir caminando. Y después agradecemos, ¿verdad? Pero nos está indicando y nos está diciendo cuál es el camino de la salvación. Pero nosotros ahí cerramos el oído. Y justamente ahí es donde viene la segunda lectura, queridos hermanos, porque a pesar de que Pablo insiste al final, siempre las lecturas, las tres lecturas, hablan en sentido positivo de la misericordia y del amor de Dios ante esta realidad, porque yo les amo y entonces quiero que ustedes se realicen como personas, pero háganme caso, practiquen la justicia, vivan el derecho y entonces van a ser felices. No hace falta que le diga tantas cosas, dice el Señor. Pero Pablo comienza también medio y él le dice luego al pueblo, le dice a sus propios hermanos los judíos. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque él, que ha sido tocado por Cristo, después le dice a sus hermanos judíos, y ustedes no han aceptado a Jesucristo,
Me da mucha pena que nosotros hemos recibido durante todo el Antiguo Testamento en la palabra de Dios, ya recibí gracia sobre gracia de parte de Dios. Ya digo la pueblo elegido Hinacuri. Ya digo Yarome en Baite, Hinacuri, Hay Pajabe, ABU, Ombouma, aquí nos mandó la plenitud de la vida para que nosotros podamos vivir y construir este mundo humano y lleguemos ya a construir el reino de Dios. Hay Pajabe, Daña Penay. Ñañemos lomo veñan de Yárabe. Qué maravilla como habla Pablo, ¿verdad? Qué lindo que es. Pero al mismo tiempo, como les dije, queridos hermanos, Pablo no quiere dejar, ¿verdad?, simplemente en llamar la atención o hacer un estirón de orejas. Porque se dan cuenta que también hoy las 3 lecturas son muy duras, porque el otro nos exige vivir la justicia y el derecho. También Pablo que te dice, la forma como ustedes están viviendo y no están entendiendo el mensaje de salvación, le dice a sus hermanos. Y después en el Evangelio se nos complica más todavía porque le vemos a un Jesús que viene esa señora que le llora y que le dice, Eñangare con mina, Emongueramina, a veces me embuja se te añan de Yara. No está bien tirar la comida de los hijos a los perros, Ay, Jesús mío, te digo de ti. Lectura tras lectura que nos estira la oreja y parece que nos habla muy duramente el Señor. Pero no es así, queridos hermanos. Esto es simplemente para que nosotros podamos entender cuál es la actitud del hombre. Porque cuando esta mujer iba gritando, iba diciendo allí detrás de Jesús, incluso los discípulos, cuando piden que se realice el milagro para esta mujer, ellos solamente le dicen a Jesús, ella tendemina con cuña cara, porque allí y este llamago sapucay avejinaja orimgayuma. Miren cuál es la motivación, por qué ellos interceden ante Jesús, ante los gritos de esta mujer. Ellos se mueven solamente porque ombgayuma se recuerda, jaú imagina, o sapucay. Hoy justamente yo estaba ahí en Cacupé y yo ponía, no voy a poner todos los ejemplos, ¿verdad? Porque ahí uno se puede extender un poco más, ¿verdad? Pero aquí nuestro tiempo es cortito. Pero justamente significa, queridos hermanos, que nosotros no nos podemos mover solamente porque alguien viene y te está exigiendo y te dice, ella poque pea, ella poque amoa. Si peanaba goñe moinde. La vetenía hubo y sepa y ella pone pea, ella pone amoa, ella pone pea, porque senda ya puedo ir como país. Entonces quiere decir que yo me tengo que dar cuenta que yo no estoy cumpliendo con esa misión que el Señor me ha dado como sacerdote, de atender al enfermo, de confesar, de hacer la misa, no sé, lo que sea, lo que le corresponde a un cristiano, de ir a misa, de confesarse, de celebrar la liturgia, de encontrarse en su reunión, de honrar padre y madre. Bueno, estuve yo ahí en el cumpleaños de esta señora, lleva, que se inañanimia, lleva, ¿qué imaginarán? Bueno, pero yo ahí le dije a todos sus hijos, porque te dije, ¿cuántos estaban ustedes? ¿Cuántos estaban? A ver, 50, 60, pero eso yo le dije, en la misa el domingo le quiero ver a los 50, levanten por la mano los 50 aquí parientes que estaban ahí en la fiesta. Esa, 4 o 5 de la uva, amor y los otros. Muy lo otro. Entonces quiere decir que pisó ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué es verdadero? Y no vino ni tu mamá, no vino. Paigo, vea. Bueno, ¿se dan cuenta? Bueno, queridos hermanos, es importante es decir, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es verdaderamente nuestra forma de actuar como cristianos? Operar con la Pablo ahí la imposible de ella lleva. Oye, me vago me hay paja pependa, ya pues esto significa que nos falta, ¿verdad?, un compromiso serio, un compromiso del aspecto moral en nuestra vida. Y entonces por eso cuando ahí en el Evangelio Jesús le trata, parece que le trata mal, pero no le trata mal, sino que simplemente hace entender que esta mujer llegó a recibir ese milagro, ¿saben por qué? Por su gran fe. Es la insistencia, queridos hermanos. Quiere decir que hoy también nosotros en este camino de nuestra fe tenemos que ser insistentes. Y eso ya depende de nosotros. Cada uno
conoce su realidad, cada uno conoce su familia, cada uno conoce su trabajo, cada uno conoce su comunidad. Y desde ahí entonces mirar, porque Jesús le mira a esta mujer y al final le dice: mujer, qué grande es tu fe, qué grande es tu fe, que se haga según tu deseo. Entonces, cada uno piensa, ¿verdad?, cuál es ese deseo y cuál es verdaderamente nuestro compromiso con el Señor. Y en ese compromiso con el Señor que podamos decir: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para cumplir lo que vos me estás pidiendo. Y dice, en ese mismo momento, su hija quedó curada. Quiere decir que también nosotros vamos a recibir esa gracia de Dios en la medida en que nosotros también nos ponemos en las manos de Dios y hacemos lo que Él nos pide. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Hermanos, la fe de la mujer cananea movió el corazón de Jesús. Confiados en que Dios escucha a quien insiste con fe, presentemos nuestras súplicas diciendo: Señor, escucha nuestra fe. Señor, escucha nuestra fe. Por la Iglesia, para que sea siempre casa de oración, abierta a todos los pueblos, sin distinción de raza, cultura o condición, y refleje la misericordia de Dios para con toda la humanidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra fe. Por los gobernantes y las naciones, para que promuevan la justicia, el respeto y la acogida hacia quienes buscan una vida digna, especialmente los más vulnerables y los extranjeros. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra fe. Por quienes se sienten excluidos, enfermos o atraviesan momentos difíciles, para que como la mujer del Evangelio no dejen de insistir en la oración y experimenten la cercanía y la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra fe. Por nuestra comunidad de Caacupemí, para que fortalecida en la fe, sea un lugar de acogida y esperanza para todos los que se acercan a ella, y crezca cada día en confianza y perseverancia en la oración, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra fe. Por los socios protectores del canal Ñandeyarañe y a los benefactores de nuestra capilla Caacupemí, para que el Señor recompense su generosidad, fortalezca sus familias y haga fecundo el bien que realizan al servicio de la evangelización, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra fe. Por los niños de nuestro país en su día, que Dios los bendiga y los proteja siempre, que crezcan rodeados de amor, cuidado y alegría, y que nuestra comunidad se comprometa a protegerlos y acompañarlos con cariño, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra fe. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Como la mujer cananea que no se rindió ante el silencio de Jesús, presentemos ahora el pan y el vino con la misma fe perseverante. Que esta ofrenda sea también la entrega de nuestras propias súplicas, confiando en que el Señor escucha a quien se acerca a Él con humildad y confianza.
Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino y la esperanza de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy, tu familia reunida en la escucha de la palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces, con gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantaremos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y agradecemos hoy por la vida de Nimia, 88 años. Que el Señor la bendiga, la fortalezca siempre en su vida. También te pedimos, Señor, por todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con con tu tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Vamos, estrechemos nuestras manos. Quiero sentir que sos mi hermano. Yo necesito de tu amor. Vamos, no hace falta ni pensarlo. Abramos juntos un camino y conquistemos la eternidad. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra el mundo de todo mal. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros ten piedad y libra el mundo de todo mal. Cordero de Dios, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te recibo, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. No hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos. Sopórtense mutuamente, ámense unos a otros. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad, la vida, vida en abundancia, en abundancia. Alabado sea Jesucristo. Como siempre le damos gracias a Papito Dios por permitirnos tenerlo al Padre Víctor y al canal de televisión Ñande Yara Ñe. Un fuerte aplauso entonces para el Padre y muchas gracias. Y como siempre agradecer también a todos los que hoy han hecho ese servicio tan maravilloso, con tanta entrega. Así que para todos ellos un fuerte aplauso también para los servidores. Y bueno, Padre Víctor, tenemos algunos cumpleaños. Está el joven Guillermo, que es un gran servidor. Está la señora Ángela de Bazán, que es la viuda de nuestro querido Jorge Bazán. Creo que vamos a pedirle que pasen enfrente. Y también la señora que está hoy de
cumpleaños, Concepción. Nimia Concepción, exactamente. Y un fuerte aplauso para todos ellos mientras van pasando. Muchas felicidades en nombre de la capilla. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muchas felicidades para Guillermo, para la señora Ángela y para la señora Concepción. Bueno, quiero comentarles que la capilla Cacupemí, a través de la catequesis familiar, ayer hicieron ya el festejo del Día del Niño, ayer 15, sábado 15. Y realmente fue una fiesta, yo estuve compartiendo con ellos y participando en todo lo que fue la alegría, la inmensa alegría de estos chicos que estuvieron acá compartiendo y festejando su día. Me pidieron que agradezca a todas aquellas personas que en alguna medida, de alguna u otra forma, han colaborado para que el festejo del Día del Niño sea bien completito, que tengan todo lo que ellos precisaban. Incluso hubo un globo loco allá, así que entonces fue realmente muy lindo, y para esas personas que han hecho posible con sus aportes generosos, muchas gracias de parte de la capilla Cacupemí. También quiero comentarles que la parroquia, domingo 30 de este mes de agosto, está organizando el Caruguazú, que le denominan. Y en esta oportunidad la particularidad va a ser que nosotros como comunidad, como capilla, vamos también a poner nuestro stand, vamos a también tener nuestras comidas que vamos a vender, pero lo lindo que todo lo recaudado de esta feria, por decir así, de Caruguazú, entonces va a quedar para nuestra capilla, para nuestro consejo económico. Yo les informo que ya tenemos justamente las adhesiones. El costo de esto es 20.000 guaraníes, y la comida que aquí vamos a ofrecer es milanesa de carne, vamos a tener también muslo a la parrilla y feijoada. O sea, van a ser 3 variedades de comida que va a ofrecer la capilla. Así que yo les pido, por favor, esto ya está disponible allá en nuestra tesorera. La señora Irma ya tiene para la venta. De repente pueden llevar, incluso ayudar un poquito, porque hemos habilitado 200 adhesiones, les informo. También, como sabemos, el domingo pasado ya habíamos anunciado que hoy vamos a hacer el sorteo de nuestra rifa de la fiesta de San Juan. Esto vamos a hacerlo al término de la misa. Así que muchas gracias y les deseo un buen inicio de semana. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes, y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre,
el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Bueno, al final de la misa le voy a pedir a todos los niños que vengan aquí y le vamos a dar una bendición muy especial, ¿está? Entonces, primero paité a todos los niños y todos los demás, después de que no tienen a sus niños, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan Gracias un buen a Dios. inicio de la semana. Gracias igualmente. Que Dios les bendiga a todos. Hermanos, vayamos en paz llevando en el corazón la fe perseverante de la mujer del Evangelio. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy aquí y a través del canal Ñan de Yarañe. Dios les bendiga grandemente. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, aunque este viaje es distinto.